Entramos en la etapa final de la Convención Internacional de Seguros FASECOLDA, un país más seguro, y gracias a la virtualidad vamos a iniciar el cierre de este evento desde la Presidencia de la República. Se dirige a ustedes el señor Miguel Gómez Martínez. Señor presidente Iván Duque Márquez, señores ministros del despacho, señor superintendente financiero, señores miembros del Gobierno Nacional, señores presidentes de las compañías aseguradoras establecidas en Colombia, señores intermediarios de seguros, señores representantes de las compañías reaseguradoras, señores invitados especiales, señores participantes extranjeros, señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Hace apenas algo más de 6 meses, pocas personas habrían podido predecir el momento que estamos atravesando. Ni siquiera los aseguradores, expertos en evaluar riesgos, habían incorporado con precisión el impacto de una pandemia que sorprendió a todos por la velocidad de expansión y por los efectos sociales y económicos que produjo a escala mundial. Señor presidente, no puedo iniciar mi intervención sin reconocer de manera clara y enfática la enorme tarea que ha realizado su gobierno en estos momentos de extrema dificultad. El carácter excepcional de los desafíos planteados por la pandemia ha exigido del Estado un esfuerzo sin precedentes para mitigar los efectos negativos de este fenómeno colectivo de salud pública. Los colombianos hemos visto un jefe de gobierno presente y activo, dedicado y comprometido, preocupado por sus compatriotas, capaz de inspirar tranquilidad y optimismo a la ciudadanía en estas circunstancias tan delicadas. En nombre de la industria aseguradora, es el momento, señor presidente, de resaltar y agradecer el enorme liderazgo de usted y su equipo en estos momentos críticos para la nación. La historia recordará al presidente más joven de nuestra vida republicana, enfrentando con decisión un reto para el que ningún país ni ningún gobernante del mundo estaban preparados. Gracias, presidente Iván Duque. Es también en este entorno sin precedentes que vengo hoy, en nombre de las aseguradoras que operan en Colombia, a presentar un resumen del estado del sector y de nuestro compromiso indeclinable en favor de la recuperación de la economía. Al igual que todas las actividades productivas, la industria aseguradora ha sido muy afectada por el COVID-19. Los impactos son muy variados porque somos un negocio transversal, presente en casi todas las facetas del mundo productivo. Pero a diferencia de otras actividades, los aseguradores están familiarizados con los ciclos, trabajan con una óptica de mediano y largo plazo, operan con la lógica de las reservas, saben de siniestros y por lo tanto actúan con serenidad que no tienen quienes están tan solo preocupados por los resultados anuales. El sistema de riesgos laborales. Quiero iniciar resaltando que en esta crisis, el Sistema General de Riesgos Laborales ha demostrado tener la capacidad de proteger a los trabajadores de Colombia y es garante de la productividad del país. Conviene al aparato productivo que la accidentalidad y la mortalidad de origen laboral mantengan niveles bajos y que en caso de que se presenten accidentes o enfermedades de origen laboral, se pueda recuperar rápidamente al trabajador para que regrese a sus actividades. Los resultados que presenta el sector y el sistema son notables. Entre el 2015 y el 2019, la cobertura tuvo un incremento del 7%. En ese mismo lapso, se ha evidenciado una disminución del 34% en la tasa de accidentes, del 31% en la de mortalidad y de casi 10% en la enfermedad de origen laboral. Estas cifras, que muestran la valía del sistema, se han alcanzado principalmente
por la posibilidad que tienen las ARLs de adelantar labores de promoción y prevención. Fue así como el Gobierno Nacional, concertado con la industria, asignó a las ARLs nuevas obligaciones como la adquisición y distribución de elementos de protección personal y el reconocimiento directo del COVID-19 como enfermedad laboral para el personal de salud. A pesar de las dificultades iniciales, es motivo de satisfacción informarle al país que hemos cumplido con la tarea. A la fecha, el sector ha adquirido y distribuido cerca de 42 millones de elementos de protección personal. Hemos atendido a más de 31.000 trabajadores y estamos respondiendo con más de 140.000 millones de pesos en atención en salud, pensiones e incapacidades. Es vital reconocer el empeño del Gobierno Nacional y de las ARLs en apoyar especialmente a la micro y pequeña empresa. Dos mecanismos han sido esenciales para incrementar la protección social y mitigar las severas consecuencias de la pandemia. Primero, la implementación del piso mínimo de protección social y segundo, la puesta en marcha del aislamiento preventivo por riesgo laboral, que busca complementar y aliviar la carga del empleador y del trabajador en el esfuerzo por mitigar el riesgo de contagio de la pandemia. No podemos dejar de mencionar la inquietud del sector frente a un cúmulo de iniciativas legislativas que buscan desviar el objeto exitoso del sistema, asignando a las ARLs una serie de funciones que no les son propias y que pueden comprometer su viabilidad económica. Ha sido esta estabilidad financiera que contrasta con los graves problemas de los otros componentes de la seguridad social, la que ha permitido que docenas de miles de empresarios puedan transferir el riesgo laboral al sector asegurador, ofreciendo a su vez protección a millones de trabajadores y sus familias. Seguro obligatorio de accidentes de tránsito. El SOAT puede ser considerado como la cobertura verdaderamente universal que ofrece el sector asegurador colombiano al país. Todo peatón, todo conductor, pasajero o ciclista que circule por las vías nacionales y sea víctima de un accidente de tránsito está cubierto por el SOAT. Durante la última década se han atendido con cargo al SOAT cerca de 5.5 millones de colombianos que recibieron atención en salud prioritaria, traslado en ambulancia desde el lugar del accidente hasta el centro médico más cercano y coberturas adicionales en caso de incapacidad permanente y de muerte. De cada 100 pesos que paga un ciudadano por el SOAT de su vehículo, cerca de 43 se destinan a la salud a través de la ADRES y 2 pesos se transfieren a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por medio del SOAT se recaudaron 1.8 billones de pesos que fueron transferidos a la salud de los colombianos en el último año y otros 85.000 millones que se destinaron para mejorar la seguridad en las calles y en las carreteras. Nos preocupa, señor presidente, la sucesión de iniciativas legislativas enfocadas a desviar su objeto central o a afectar la delicada sostenibilidad económica, lo que a su vez golpearía los recursos que se recaudan para el Sistema General de Salud y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El sector asegurador comparte el deseo de que el costo del SOAT sea menor para todos los propietarios de vehículos. Ello solo será posible si, fruto de una mayor seguridad vial, se registran menos víctimas de accidentes de tránsito y si además se logra reducir el fraude rampante del que es víctima el seguro a través de sobrecostos e irregularidades que algunos prestadores de salud del sistema insisten en recobrar con cargo al SOAT. Debemos advertir que la perspectiva sobre este ramo se dificulta si tenemos en cuenta la notable evasión de este seguro, que ha alcanzado máximos históricos cercanos al 50%. De cada 15.6 millones de automóviles que circulan en nuestro país, 7.6 lo hacen sin contar con el seguro, que es de naturaleza obligatoria. Esta situación es delicada, pues afecta directamente al sistema de salud
que deja de recibir alrededor de 1.6 billones anuales y al mismo tiempo debe asumir las atenciones en salud de quienes resulten lesionados o fallecidos en accidentes donde el vehículo involucrado no estaba asegurado. Quiero informarle, señor presidente, que por instrucciones del Gobierno Nacional, las aseguradoras transferirán al sistema de salud a través de la ADRES cerca de 202.000 millones de pesos, equivalentes al menor valor de los siniestros como consecuencia de la menor circulación de vehículos y de accidentes durante la pandemia. El SOAT es un ejemplo en la región para enfrentar el complejo problema de salud pública que supone la accidentalidad. Menoscabar esta cobertura universal se traduce en debilitar un instrumento que demuestra todos los días su enorme valía en la protección de la vida de los colombianos. Vida y personas. Las circunstancias que atraviesa el país exigen esfuerzos extraordinarios de parte de los actores públicos y privados que lo conforman. Las personas que atienden los pacientes sospechosos o diagnosticados con COVID-19 han sido afectadas directamente en su salud y vida en todos los países del mundo donde el virus se ha hecho presente. Estas vidas perdidas, aunque irreparables, merecen un reconocimiento social y financiero que permita proteger temporalmente el bienestar de las familias afectadas. La cobertura creada por la industria, que hemos denominado la fuerza que nos cuida, busca reconocer el trabajo de estas personas que se han convertido en un símbolo de esperanza y abnegación en medio del sufrimiento que ha significado esta enfermedad para todo el mundo. La cobertura ampara a cerca de 585.000 trabajadores asistenciales de la salud, profesionales, tecnólogos, técnicos encargados de la prestación de servicios de salud, además del personal de limpieza y desinfección de la infraestructura sanitaria, de los servicios de alimentación y de transporte de pacientes. También incluye a los estudiantes residentes de medicina y aquellos que se encuentran prestando su servicio social obligatorio. Los recursos de esta cobertura son financiados integralmente con aportes que realizan las compañías del gremio. En este sentido, las familias no deberán aportar ningún recurso y recibirán el monto en calidad de donación. Estos recursos son administrados directamente por Fasecolda, que se encarga de su seguimiento y control, así como la recepción de las reclamaciones, el reconocimiento y pago a los beneficiarios. Un esfuerzo como esto se constituye en un gesto solidario del sector asegurador con el país y reafirma el compromiso que siempre hemos tenido con Colombia y con su gente. Seguridad social. El sector asegurador cumple un importante papel en el sistema pensional colombiano a través del seguro previsional y las rentas vitalicias. Permite de esta forma trasladar a las compañías de seguros diferentes riesgos que de otra manera deberían ser asumidos por administradoras de fondos de pensiones, por los afiliados o por los pensionados. La renta vitalicia es la modalidad de pensión mediante la cual el pensionado contrata con una compañía de seguros el pago de una renta periódica hasta su fallecimiento y el de sus beneficiarios. En esta modalidad, los riesgos financieros y de extralongevidad son asumidos por la aseguradora, garantizando un incremento anual en la pensión igual al ajuste del salario mínimo o el incremento del índice de precios al consumidor. El mercado de rentas vitalicias se ve afectado por el riesgo de deslizamiento del salario mínimo, entendido como la diferencia entre el salario porcentual, el cambio porcentual del salario mínimo mensual vigente y la variación porcentual del índice de precios al consumidor. En virtud de lo anterior, el gremio asegurador pondrá a consideración del gobierno una propuesta para la implementación de un nuevo mecanismo de cobertura del riesgo de deslizamiento del salario mínimo para las carteras de rentas vitalicias emitidas que quedaron por fuera de la cobertura que ofrece el decreto 036 del año 2015. A través de esta se pretende eliminar una de las fuentes de incertidumbre que pone en riesgo la continuidad y la viabilidad del sistema en el largo plazo y propone un mecanismo que beneficie a todos los actores que asumen riesgos en el sistema pensional para de esta manera contar con un sistema financieramente sostenible
que respalde las obligaciones con los pensionados. Seguro agropecuario. El agro como motor de la economía lícita en la ruralidad también es un activo estratégico al ser Colombia uno de los 7 países del mundo que cuenta con frontera agrícola abierta para producir alimentos y agroenergías de forma sostenible. No obstante, el campo tiene una alta vulnerabilidad respecto a fenómenos climáticos, geológicos, biológicos, antrópicos y de mercado. La oferta de seguro agrícola ha crecido en los últimos años. La variedad en la oferta de este seguro es alta. En 2019 se aseguraron más de 25 tipos de cultivos en las 185.000 hectáreas, un 96% más alto, esta cifra que la registrada en el 2018. A la fecha, el valor asegurado es de 1.1 billones de pesos, con un crecimiento anual del 57% respecto al año 2018. Los principales cultivos asegurados son hectáreas sembradas en caña de azúcar, forestales, banano, arroz, maíz y café. En 2019, el seguro agropecuario llegó a 26 de los 32 departamentos del país y protegió las inversiones de 6.762 productores del campo colombiano, lo que significó frente al año 2018 un crecimiento del 90% en el número de beneficiarios del seguro. No obstante lo anterior, tan solo se ha logrado proteger bajo la figura de seguro agropecuario entre el 3 y el 4% de las hectáreas sembradas con cultivos lícitos en Colombia, en tanto que el aseguramiento de proyectos agropecuarios apenas comienza. Consideramos esencial el trámite legislativo del proyecto de ley 044 Cámara 2020, que busca otorgar seguridad jurídica al seguro agropecuario y para el cual pedimos el apoyo del Gobierno Nacional. La materialización normativa de estos elementos potenciará, sin duda, una mayor inclusión financiera en seguros para el campo colombiano. Seguro de automóviles. El seguro de automóviles en Colombia empieza a sufrir profundos cambios respecto del producto tradicional. Estas modificaciones han sido motivadas principalmente por la transformación en la movilización de las personas en las ciudades, la información disponible sobre el comportamiento de los conductores, el mejoramiento continuo en la tecnología de los vehículos y las demandas de los nuevos asegurados que empiezan a tener un peso importante en el mercado. Tan solo el 29% del parque automotor registrado en el país cuenta con una cobertura de daños, pero a partir del 4º o 5º año de antigüedad del vehículo, el nivel de aseguramiento cae estrepitosamente de cerca del 80% a menos del 10%. Esto confirma el largo camino que todavía tenemos para recorrer en la protección de los conductores. La multicobertura, que protege al asegurado independientemente del vehículo que conduzca, y el pago por uso son ejemplos del nuevo tipo de seguros de autos que se empiezan a comercializar en el país. A esto se suma el esfuerzo que viene adelantando la industria a través de Fasecolda para agilizar la atención de los choques simples, que busca que el asegurado minimice su tiempo en la vía en caso de un incidente en donde se compromete de manera leve el vehículo. El caso especial de los seguros obligatorios y de voluntaria oferta. Varios países del mundo establecen coberturas obligatorias a las empresas y personas que realizan actividades consideradas de alta peligrosidad o alto riesgo. Ejemplo de estos seguros son la responsabilidad civil para el transporte de pasajeros y los seguros obligatorios que operan el transporte aéreo. En los últimos años, las compañías han registrado una alta siniestralidad que ha reforzado a las compañías a revisar no solo el costo del seguro, sino incluso el ofrecimiento de la cobertura a quienes están obligados a adquirirla. Es aquí donde se presentan problemas de difícil solución. Por un lado, las empresas requieren la cobertura para su operación y por el otro, un grupo pequeño pero representativo de ellas simplemente no cumple con las condiciones mínimas de riesgo necesarias para que se les otorgue un seguro. Falsamente, se cree que una nueva normativa que obligue a las compañías de seguros a ofrecer coberturas
a todos los asegurados es la solución al problema. Forzar a las compañías a que acepten riesgos que pueden afectar el resto de la mutualidad no solo es injusto con el resto de los asegurados, sino que impulsa a las aseguradoras a salirse del mercado. Si el otorgamiento del seguro es un requisito de operación, es simultáneamente un control de calidad del prestador del servicio. Si una persona natural o jurídica no obtiene una cobertura, es una señal de alerta sobre su capacidad de operar en la sociedad en condiciones de seguridad mínima. Si por razones económicas y sociales se debe contar con estas personas para realizar la actividad, que generalmente es un servicio esencial, es necesario identificarlos y crear, si se quiere, un esquema de transferencia de riesgo alternativo en donde, además, se acompaña a estos operadores a alcanzar un nivel de riesgo adecuado. Al fin y al cabo, el objetivo final no es que obtengan una póliza en el mercado, es que operen en condiciones adecuadas para que no afecten al resto de la sociedad. El trabajo conjunto entre el sector asegurador, el gobierno nacional y las personas obligadas a obtener estas coberturas es el camino más provisorio para encontrar las soluciones a los complejos problemas asociados con los seguros obligatorios. Seguros de propiedad e ingeniería. La ley de vivienda, firmada en el año 2016, estableció la creación de garantías decenales para los propietarios de viviendas nuevas en el país. En el año 2018, el Ministerio de Vivienda reglamentó estas garantías y otorgó un plazo de 2 años para que los constructores y vendedores de vivienda empezaran a adquirir estas coberturas. Por efectos de la pandemia, elementos como la acreditación de la supervisión técnica y su correspondiente registro se aplazaron unos meses, lo que tuvo repercusión en la vigencia inicialmente establecida. El sector asegurador y el de construcción coinciden con el Ministerio de Vivienda respecto de la necesidad de aplazar la entrada en vigor de la norma por un plazo máximo de 1 año. Este tiempo será utilizado por ambos sectores para avanzar en la socialización de estas garantías, entre ellas la que se encuentran cobijadas por el seguro decenal. Cabe mencionar que Colombia se convirtió en un país líder en la región en la implementación de este tipo de protección para los compradores inmobiliarios. Con la creación de este seguro, se pretende evitar sucesos como lo ocurrido en el conjunto de edificios Space en Medellín en el año 2013. Vale la pena señalar que al ser Colombia un país sísmico, hemos avanzado de gran manera en el diseño, implementación y actualización de códigos de construcción sismorresistente. El seguro decenal tiene un beneficio colateral de gran valía para el país. La creación de un garante para las obras de vivienda no solo asegura que las edificaciones se construyan de acuerdo con las especificaciones más rigurosas, sino que crea a largo plazo un país más resiliente ante este tipo de eventos. Seguro de cumplimiento. Los proyectos de infraestructura nacionales y regionales, así como los grandes proyectos del sector minero y los proyectos inmobiliarios de la contratación privada, son motores muy importantes para el crecimiento económico. Estos sectores, hoy más que nunca, están llamados a ser los elementos claves para la reactivación del aparato productivo en nuestro país. Nuestro rol de garantes, sin duda, aporta la seguridad que se requiere para la realización de estos proyectos y, en tal sentido, somos conscientes del compromiso social que ello comporta. El Gobierno Nacional y el sector asegurador deben trabajar como aliados en la actualización y optimización del régimen de garantías para que se logre, de un lado, responder a las necesidades de aseguramiento que requiere el Estado y, en segunda medida, se fomente el apetito del mercado asegurador y reasegurador para otorgar estas protecciones. Lo anterior evidencia, una vez más, el carácter transversal del seguro en nuestra economía. Sin estas protecciones, ni la empresa privada nacional o extranjera, ni los gobiernos se aventurarían a desarrollar proyectos que traen consigo generación de empleo, riqueza y competitividad para la economía. Seguros de crédito. En la actual coyuntura, los empresarios requieren contar con una cobertura contra la posibilidad de impago de sus clientes. Para ello, el mercado asegurador cuenta con el seguro de crédito, que se constituye en una interesante y útil herramienta de reactivación económica.
Fomentar el conocimiento de esta cobertura entre nuestros empresarios redundará en una mayor confianza para que se avance en el desarrollo de negocios que de otra manera no podrían llevarse a cabo. Los empresarios cuentan con nuestro respaldo. Responsabilidad civil. Nos es grato registrar un mejoramiento en la seguridad jurídica que le imprimió al sector asegurador la expedición de la circular 005 de 2020 de la Contraloría General de la República, a través de la cual se dio claridad sobre numerosos aspectos jurídicos que brindaron certidumbre respecto de las coberturas de responsabilidad civil. El Gobierno Nacional es consciente de la importancia de que estas disposiciones se eleven a rango normativo y es por ello que fue publicado para comentarios el proyecto de decreto que hace claridad en la delimitación de la cobertura. Agradecemos esta iniciativa, señor presidente, que sin duda envía un mensaje positivo al mercado asegurador y reasegurador del exterior en beneficio de un adecuado aseguramiento de los bienes y los intereses del Estado. Seguro de arrendamiento. Cabe destacar la forma en que las aseguradoras han respaldado en esta contingencia a los propietarios de bienes inmuebles. A través del seguro de arrendamiento, el sector ha asumido el pago de cánones de arrendatarios que han sido víctimas de la crisis económica. Los datos consolidados con corte a julio de este año muestran que el sector ha pagado más de 183.000 millones de pesos en lo corrido de la pandemia. Se demuestra de nuevo que el sector público es sólido, gracias a un régimen de reservas que permite a las compañías responder por sus obligaciones en un escenario como el actual de alto estrés. En este caso, cumplimos con nuestra promesa con los arrendadores y arrendatarios de Colombia. Quiero concluir con dos reflexiones de carácter general sobre las urgencias que el sector percibe como desafíos de primer orden para nuestra sociedad. La primera de ellas está claramente revelada por la pandemia. Hoy estamos pagando un inmenso costo por haber tolerado, cuando no fomentado, durante décadas, niveles muy elevados de informalidad laboral. Uno de los factores más determinantes de este cáncer social es la obsolescencia de la normatividad del trabajo, que data de hace más de medio siglo. Muchas cosas han cambiado y muchas más se están consolidando en el plano laboral en la actual coyuntura. Es urgente abordar el tema de la reforma laboral para que la mitad de los colombianos activos que se encuentran a la intemperie en materia de protección social puedan ir incorporándose al techo de seguridad. La segunda es el tema pensional. Solo 1 de cada 3 colombianos puede hoy aspirar a una pensión. Es un pasivo social que seguirá creciendo si no actuamos prontamente. En estos dos asuntos estratégicos para el futuro nacional, las fuerzas opuestas al cambio ponen en peligro el equilibrio económico y, lo que es más grave, la capacidad de generar una mayor equidad social. Como sector asegurador, estamos prestos a apoyar y contribuir con estas reformas, pues las consideramos como indispensables para el futuro nacional. Finalmente, señor presidente, un 70% de las empresas aseguradoras que operan en el país tienen capital extranjero. Una de mis labores es escuchar la opinión de estos inversionistas que han decidido confiar en Colombia, en su futuro y en sus instituciones. No puedo dejar de mencionar que la totalidad de ellos perciben un futuro promisorio para nuestra nación y valoran su importancia como mercado regional. Pero, al igual que sucede con las empresas nacionales, con mucha frecuencia escuchamos señales de preocupación sobre el aumento del riesgo legal, entendido como la inseguridad jurídica por la profusión de nuevas normas y la inestabilidad de las providencias judiciales que pueden, de la noche a la mañana, hacer inviables ciertos ramos aseguradores. La inestabilidad es siempre un elemento negativo para el clima de los negocios. La Convención Internacional de Seguros FASECOLDA 2020 será recordada por el entorno en el cual se desarrolló. No la olvidaremos nunca. Como ninguno de los que vivimos este periodo, podremos ignorar el antes
y el después de la pandemia. Han sido 3 días de reflexión y análisis, pero sobre todo ha sido el momento, señor presidente, de ratificar el compromiso indeclinable del sector asegurador con el futuro y la prosperidad de Colombia. Muchas gracias. Gracias al doctor Miguel Gómez Martínez por su intervención. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Muy buenos días para todos ustedes. Mi saludo muy especial al doctor Miguel Gómez. Es un gusto tenerlo en la Casa de Nariño. También mi saludo al doctor Javier Suárez, presidente de la Junta Directiva de Fasecolda. Mi saludo al doctor William Fadul, al doctor Roberto Junguito Bonet, al doctor Jorge Humberto Botero, expresidentes de Fasecolda. Mi saludo al señor ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Mi saludo al señor superintendente Jorge Castaño. Mi saludo a todos los empresarios y dirigentes empresariales del sector aquí presentes. Sin lugar a dudas, el año 2020 será recordado como un año único y por supuesto esperamos que sea irrepetible. Este año ha tocado las puertas de los países un virus respiratorio agudo que ya supera el 1.000.000 de víctimas en todo el planeta. Hemos visto que para contener sus estragos, los países hemos estado abocados a tomar medidas restrictivas, de alguna manera improvisadas en algunos lugares, y en otros lugares las hemos podido tomar con gradualidad, con precisión, pero al mismo tiempo con altos niveles de incertidumbre. Todo esto nos muestra las fragilidades del mundo, pero también nos evidencia que por años habíamos tenido sobre la mesa conversaciones que quizás el mundo no las había atendido, de pronto en la coordinación multilateral, pero al mismo tiempo en las reflexiones sectoriales. Doctor Miguel, el Foro Económico Mundial en los últimos 10 años, en su informe de riesgos mundiales, traía la palabra pandemia, pero siempre se veía como un fenómeno lejano, probable, pero lo suficientemente lejano. También recordamos que el año pasado la Organización Mundial de la Salud convocó a un grupo de expertos liderados por Gro Harlem Brundtland, la ex primer ministra de Noruega. Y en ese reporte, en el capítulo 3, se hablaba de la inmensa probabilidad de que el mundo sufriera una pandemia detonada por un virus respiratorio agudo. Se hablaba de abordar conversaciones a nivel de jefes de Estado a partir del mes de septiembre del año 2020, pero tampoco estuvo en el seno de la gran conversación. Tuvimos en los últimos años fenómenos como el SARS, tuvimos fenómenos como el ébola, tuvimos fenómenos como el H1N1 en la última década, pero no obstante, nunca creímos que fuera inminente lo que el mundo ha vivido este año. Hemos visto a los países más ricos del mundo ver afectada la capacidad de respuesta de su sistema de salud, robusto y con recursos. Vimos en las ciudades más desarrolladas del planeta tener que acudir a fosas comunes improvisadas para el manejo de cadáveres derivados de la pandemia. Vimos a muchos de los líderes del sector salud de los países desarrollados sufrir por la carencia de tener elementos de protección personal en algunos momentos. Y al ver todo este escenario, nosotros tenemos que reflexionar sobre cómo actuó la América Latina y cómo ha actuado Colombia. Nosotros en América Latina sabemos de las fragilidades del sistema de salud. Sabemos además que no tenemos los niveles de cobertura e ingreso per cápita de las naciones más poderosas que se vieron altamente afectadas. Pero tomamos decisiones graduales, certeras, a tiempo, y muchas de ellas draconianas para quitarle velocidad exponencial al virus
fortalecer las capacidades de respuesta nacional y algo supremamente importante, tener un sistema de atención de pacientes críticos como nunca antes. En estos 6 meses, apreciados amigos, Colombia le puede decir al mundo que logró duplicar la capacidad de cuidado intensivo. Cuando empezó la pandemia teníamos una de las proporciones más altas de unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes en América Latina. Y nos había tomado años, tal vez décadas, llegar a 5.400 UCIs. En tan solo 6 meses estamos a puertas de llegar a 11.000 UCIs. Algo que no tiene un precedente en la historia de la salud pública de Colombia. Empezamos esta pandemia siendo el primer país de América Latina en tener capacidad de adelantar pruebas PCR a través del protocolo Berlín para determinar la positividad. Teníamos un laboratorio con capacidad de procesar 1.000 pruebas diarias. Hoy son más de 100 laboratorios públicos y privados en todo el territorio nacional capaz de procesar más de 36.000 pruebas diarias. Y hemos estado haciendo búsqueda activa para encontrar los casos. El día de ayer terminamos con el 89.6% de recuperación en todo el territorio nacional. Y algo que además es importante destacar es que Colombia ha tenido una positividad del 3.1%, por debajo de la de Alemania, de la de Italia, de la de Francia, de la del Reino Unido, de la de Estados Unidos, de la de Brasil y la de muchos otros países vecinos, como ha sido el caso de Chile, de Perú, de Panamá. Cuando analizamos la respuesta de Colombia en el indicador de muertes por millón de habitantes, nosotros nos damos cuenta que estamos por debajo de países como Francia, como Italia, como el Reino Unido, como Bélgica, como Suecia, pero al mismo tiempo por debajo de países como Perú, como Chile, como México, como Brasil, como Panamá, como Ecuador, entre otros. Esta no es una competencia entre países, pero la reflexión y la comparación es importante, porque hoy Colombia está por encima en unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes de la gran mayoría de países de la región latinoamericana. Estos esfuerzos se han logrado y se han logrado al mismo tiempo que hemos mantenido una gradualidad en la reactivación económica. Desde el primer aislamiento preventivo obligatorio teníamos el 40% de toda la actividad económica funcionando. Llegamos al mes de septiembre donde tomamos la decisión del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable con más del 90% de la actividad económica funcionando. Y el reto es llegar al 100% de manera responsable y hacerlo de manera activa. Pero no es lo único que se ha hecho. Hemos tomado decisiones sin precedentes para proteger el tejido social y el tejido laboral de Colombia. Yo quiero destacar, doctor Miguel, que con el sector asegurador, pasando por momentos difíciles, porque tuvimos conversaciones difíciles, en momentos donde teníamos que actuar todos en equipo y lo logramos. Pudimos ver cómo el sector asegurador desplegó más de 40 millones de piezas de protección personal para el sector de la salud. Conformamos con el apoyo del doctor Luis Guillermo Plata y del ministro Fernando Ruiz la Reserva Estratégica Nacional, donde también hemos hecho un despliegue a nivel territorial de más de 40 millones de piezas de protección personal. Esa también es una demostración de que queremos proteger a quienes están en las líneas de atención a esta pandemia. Pero podemos decir también que hemos habilitado en el marco de esta pandemia una respuesta social donde 3 millones de colombianos reciben ingreso solidario para que tengan una transferencia no condicionada a quienes nunca habían tenido recursos de la nación. Y vamos a mantener ese programa vivo, activo,
hasta el mes de junio del año 2021 inicialmente para tener esa capacidad de respuesta. A eso se suma que estaremos durante todo este 2020 entregando giros extraordinarios de familias en acción, de jóvenes en acción y del adulto mayor. A eso también se incorpora el subsidio del 40% del salario mínimo legal vigente a los trabajadores de las empresas y de los empleadores individuales que han visto afectadas sus ingresos un 20% o más. Más de 3 millones de trabajadores reciben ese beneficio que a su vez se extenderá hasta el mes de marzo del año 2021 para que sea una herramienta poderosa de reactivación. Lanzamos las líneas de garantía del 80 y del 90% para que exista capacidad de irrigar crédito a la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Estaba previsto terminar en este mes de septiembre y extendimos el programa de garantías hasta junio del año 2021 para que también sea una herramienta para promover la reactivación. Hemos llegado también con decisiones de créditos fáciles, con las líneas de Bancoldex. Este programa que es Colombia se reactiva y que tiene los capítulos regionales es sumamente importante. Hemos tomado medidas también para cambiar términos y condiciones de fechas y de cronograma para el pago de impuestos para atender a los sectores más afectados por la pandemia. Y hemos permitido que en el sector de la salud se avance en telemedicina, se inicien los pagos a quienes están haciendo las residencias. Se habilitaron también los pagos por disponibilidad de unidades de cuidado intensivo. Estamos ya concertando lo que será el pago de la bonificación especial a la primera línea de atención y hemos acelerado también esquemas de pago de punto final. Toda esta es la demostración de la inmensa capacidad de respuesta de nuestro país en medio de esta coyuntura. Sabemos que hay riesgos, que hay afectaciones y la hemos visto en el mercado laboral, donde llegamos a tener niveles de desempleo nacional superiores al 20%. Pero gracias también a las medidas que se han ido adoptando, podemos ver que esta semana, en el reporte del mercado laboral del mes de agosto, el DANE ya habla de una tasa de desempleo del 16.8, lo que evidencia que se han creado más de 3 millones de puestos de trabajo en los últimos 3 meses. No nos quedamos ahí ni somos complacientes con esa cifra. Vamos a seguir reactivando nuestra economía, nuestro empleo, para ayudar a quienes más lo necesitan. Y espero también que quede claro que si bien hemos estado atendiendo y administrando una situación tan compleja como es esta pandemia, también le propusimos al país la agenda de reactivación bajo el nombre de Compromiso por Colombia, donde estamos haciendo inversiones de más de 170 billones de pesos, con inversión pública, privada y público-privada en los próximos años, generando más de 1.7 millones de empleos derivados de estas actividades y que contribuyan a que aceleremos los proyectos de infraestructura, a que aceleremos los proyectos de vivienda, los proyectos de energías renovables no convencionales, a que aumentemos la cobertura de los servicios sociales, a que hagamos más de 150 proyectos de agua potable y saneamiento, a que aceleremos la inversión de la paz con legalidad en los municipios PEDET, a que podamos desplegar en el territorio esa capacidad productiva de pertenecer a las cadenas de valor agregado. Todo esto está en marcha y en medio de la pandemia hemos terminado el túnel de la línea. Entregamos ayer 48 kilómetros de la Ruta del Sol 3, 30 nuevos de doble calzada, 18 de rehabilitación. Hemos entregado la primera vía 4G. Hemos puesto recursos para los proyectos que serán emblemáticos en la movilidad urbana. Y así seguiremos avanzando con determinación, como también lo hemos hecho en el sector de la vivienda, con el subsidio a las familias más vulnerables, con el esquema de garantías, con el Fresh No Bis, porque entendemos que este país lo vamos a sacar adelante entre todos. Y qué importante también hacer una mención
a que el sector asegurador hace parte de esta agenda, ya que en estos 2 años de gobierno se han dado pasos trascendentales para el sector asegurador. Yo quiero empezar, doctor Miguel, por decirle no solamente que fui el autor de la ley que promovió los retiros parciales de cesantías para la adquisición de seguros educativos, sino que hemos sacado la regulación y queremos que esto estimule que más familias vean en los seguros la probabilidad también de tener prefinanciada la educación superior de sus familias. Y eso también significará para muchas familias que padre y madre en los años donde se están retirando del mercado laboral y que tienen que hacer esos pagos universitarios, al asegurar esos pagos tendrán más recursos para ser aportados a la seguridad social y mejorar sus esquemas pensionales. También quiero precisar que en estos 2 años de gobierno hemos tenido la mayor expansión que haya visto Colombia en los seguros para el sector agropecuario. Falta mucho, es cierto, pero la expansión es latente y estamos nosotros comprometidos. También con las medidas que hemos adoptado para estimular la vivienda de interés social y ahora la Novis con el nuevo lanzamiento del FRECH, eso también marca una oportunidad porque cada uno de los esquemas de financiamiento representa una oportunidad para el sector asegurador. Hemos fortalecido las campañas de prevención y de atención en materia de seguridad vial para reducir siniestros. Seguimos teniendo ahí cifras quizás muy similares a las de América Latina, donde se siguen presentando altos niveles de accidentalidad, pero vienen en reducción. Debo decir también que con la transparencia en el sector de la salud, que con la insistencia y la pertinencia de tener una superintendencia de salud que no le tiembla la mano para sacar a quienes no están cumpliendo con la actividad de protección de la salud, también se han ido cerrando EPS de mala calidad, pero al mismo tiempo hemos abierto el ojo para identificar abusos en los cobros derivados del SOAT, que durante muchos años tenían un contubernio con sectores oscuros de la dirigencia política y que esquilmaban los recursos, no solamente del aseguramiento para accidentes, sino que se valían de una falsa activación del seguro para desangrar el sistema de salud. También es un paso importante que hemos dado. Y debo destacar que en materia de obra pública, también hemos venido articulando respuestas para tener los proyectos en ejecución, porque lo peor que le puede pasar al sistema de aseguramiento y al sistema de infraestructura es que los proyectos no se concluyan. Hoy podemos decir que más del 70% de esas vías 4G que encontramos paralizadas están en funcionamiento y lo hemos hecho también buscando soluciones transparentes, legales, oportunas y dinamizadoras de actividad laboral. Y me complace que aquí se toquen temas de fondo, porque para que exista cultura del aseguramiento se requiere educación financiera. Y esta semana, doctor Miguel, también marcamos otro hito en lo que fue una promesa mía para el sector, y es que sacamos el documento COMPES de educación financiera, donde queremos que los ciudadanos entiendan de la importancia de los esquemas, no solamente de financiamiento y ahorro, sino también de aseguramiento. Me estimula también el hecho de que estemos tomando decisiones en sectores novedosos, como tiene que ver con el negocio del fintech, de la tecnología aplicada al sector financiero, donde tenemos ya lo que se conoce un sandbox regulatorio, pero con la idea de seguir profundizando servicios, incluyendo el servicio de los microseguros, que tiene que profundizarse en el país. Y me parece importante también que habilitemos mecanismos para que las primas per cápita en vida en Colombia también crezcan, porque el nivel de primas per cápita en los seguros de vida está por debajo de muchos países comparables en el entorno regional, y eso solamente se logra teniendo mayor competencia, mayor profundidad, un mayor desarrollo de los mercados de capital y, por supuesto, que entendamos que hay mecanismos para proteger el ingreso de los ciudadanos. Y usted ha dicho algo muy importante,
que también hace parte de la conversación. Los seguros que tienen que ver con la protección de los más vulnerables, en lo que garantiza de alguna forma ingresos certeros para las edades superiores. Hoy es pertinente destacar que sacamos adelante el piso mínimo social con una idea: permitirle a más colombianos tener ahorros para la vejez. No es afectar la condición laboral, no es disminuir los espacios y las garantías laborales. Todo lo contrario, lo que busca es que quienes están por fuera tengan una herramienta de cobertura y de protección para cuando lleguen a edad avanzada. Y eso también involucra al sector asegurador. Qué importante también que nosotros profundicemos herramientas. Y yo no puedo dejar de mencionar que este sector está altamente vinculado como inversionista institucional en el desarrollo de los mercados de capital. La misión dirigida por el profesor Rigobón trajo recomendaciones puntuales donde cerca de un 80% de esas recomendaciones se han implementado por la vía regulatoria y por decretos que he sancionado personalmente con el concurso del Ministerio de Hacienda. Y estaremos prontamente también presentando al Congreso las reformas que se requieran para actualizar la legislación del 2005 y del año 95 relacionada con la profundización del mercado de capitales en Colombia. Y usted ha hecho menciones importantes: la protección de la vejez y la generación de empleo. En la protección para la vejez, nuestra tarea, nuestra meta, nuestra convicción es que tengamos primero mayor formalización. La pandemia se nos atravesó en un momento difícil, pero sabemos además que se estaban dando pasos en la formalización laboral. La primera gran herramienta para la protección de la vejez es aumentar la formalización laboral. Y por eso nos hemos preocupado como gobierno en dar incentivos, estímulos y medidas claras y transparentes de seguridad jurídica para que la inversión se traduzca en generar esos puestos formales de trabajo dignos y estables. Y habilitar también herramientas reconociendo la informalidad para que en tareas que se vienen desplegando con la propia casuística específica de las regiones permita también sembrar la semilla de la protección para la vejez. Quiero destacar también el apoyo que hemos tenido por parte de las aseguradoras de riesgos laborales y también del sistema de cajas de compensación para que nosotros podamos brindar de manera histórica la mayor cobertura que se ha visto en lo que corresponde en la atención de seguro de desempleo o atención al cesante. Eso también tenemos que celebrarlo en el marco institucional. Y en lo que tiene que ver con las medidas para generar empleo, están vinculadas a que nosotros entendamos las dinámicas de distintos sectores, están relacionados con poner en marcha la reactivación segura y están relacionados también con las oportunidades que queremos para los jóvenes, principalmente las que están asociadas a las habilidades pertinentes que demanda el mercado laboral. Y esa es la razón por la cual esquemas como el de Inspiratic van a formar 100.000 programadores en los próximos 2 años para insertarse al mercado laboral. A esto, por supuesto, podemos sumarle otras herramientas, otras facilidades. Reconocer además que la micro y pequeña empresa debe contar con la mayor protección. Por eso también presentamos el proyecto de ley de emprendimiento al Congreso con mensaje de urgencia y por eso también en medio de la pandemia, con orgullo, firmamos la ley que le da vida al pago en plazos justos a toda la cadena de proveedores en el país. Todo esto nos lleva a decir que nuestra agenda de reactivación, que nuestra agenda social, que nuestra agenda económica, que nuestra agenda de salud está en pleno funcionamiento y para producir bienestar. El sector asegurador juega un papel fundamental porque tiene ese halo transversal en distintos sectores. Usted ha hecho un recuento detallado de las multiplicidades y variables que tiene el sector asegurador. Aquí tiene un gobierno que quiere que en este país
para que se genere más crecimiento, se desplieguen también sectores que protegen a la sociedad de los mayores riesgos. Y por eso seguiremos trabajando con el ímpetu con el que hemos dado los compromisos, esta vida necesaria. También estaremos trabajando de la mano de ustedes para que Colombia se reactive y produzca bienestar. Muchísimas gracias.